soy Manuel Sáenz, actúo hoy como portavoz de la coordinadora de las marchas de la Avenida de Granada para explicar el motivo de esta rueda de prensa. Lo que vamos a hacer el día 20 en Granada es una movilización en toda Andalucía con respecto a dos cuestiones que consideramos centrales y que afectan al derecho de los trabajadores, la defensa de sus derechos laborales y en la defensa del derecho a la vivienda. Eso está algo más desarrollado en el manifiesto que ahora os entregaremos, pero fundamentalmente ese es el sentido de la convocatoria, denunciar una situación que afecta, como ahora explicaremos un poco, gravemente a los derechos de los trabajadores. La movilización se va a llevar a cabo en Andalucía, en 10 localidades, en todas las capitales de provincia, menos en Cádiz, y se le añaden también Algeciras, Motril y Jerez. Entonces, con esta movilización lo que pretendemos es denunciar, por un lado, una situación que es notoria, que es la situación de desmantelamiento de un servicio público, en este caso del servicio público de la Administración de Justicia, en la que se suceden ministros, se suceden mandatarios autonómicos a cargo de esta administración, y la situación es cada vez peor en cuanto a personal al servicio de estas administraciones y medios materiales. Esto, que ya de por sí es un problema grave y que nos lleva también a lo que es el subtítulo de esta convocatoria, que se convoca bajo el lema Justicia Justa. No hay justicia, si la justicia no es rápida, no hay justicia. Esta situación, que es general, es especialmente grave en lo que respecta a la jurisdicción social. En la jurisdicción social se está dando habitualmente una vulneración de los propios plazos que marca la ley que regula la jurisdicción social en el señalamiento y pronunciamiento de los juicios que tienen que ver con la defensa de estos derechos. Hay señalamientos ya para el año 2025 que conozcamos, en Córdoba, en Almería, en Sevilla, en distintas localidades que llevan estos juicios a un panorama de años vista en los que prácticamente hacen inútil el recurso de los trabajadores y las trabajadoras a la Administración de Justicia para defender sus derechos laborales. También se producen vulneraciones serias en la defensa de los derechos a la vivienda, que ahora desarrollará mi compañera Liz con un poco de más amplitud. ¿Qué es lo que es central en esta denuncia? Para nosotros la inutilidad de este recurso es una merma más de los derechos de los trabajadores a la hora de defender, en este caso, pues todo lo relacionado con los derechos laborales o con los derechos ante la Administración de la Seguridad Social, como por ejemplo son declaraciones de incapacidades. Todo esto afecta gravemente a cuestiones que tocan directamente el sustento de las familias trabajadoras, no es ninguna cuestión banal, es una merma de derechos muy seria. Y por otro lado tiene una repercusión curiosa, que es que el que incumple la ley, que en este caso suele ser el sector empresarial, pues encuentra aquí una prima, una especie de financiación gratuita, vía retraso a años vista de sus obligaciones económicas con los trabajadores y de otros derechos, y mientras que los trabajadores, como ya he dicho, pues ven bastante mermado su acceso a la justicia, una justicia rápida y una justicia efectiva que resuelva problemas muy graves para las familias trabajadoras. Esta es la cuestión central, ¿no? Tanto en lo que afecta a la jurisdicción social como en lo que afecta a la jurisdicción civil en cuanto a la defensa de los derechos a la vivienda, ¿no? Y ahora, pues, si le paso la palabra a mi compañera Liz y a mi compañero Luis para que amplíen ellos algo más la información en el turno de Buenas, pues mi nombre es Lisette Rosa Silva, yo soy abogada y además también soy militante de la plataforma Esto Desahucio Granada 15M.
Los ámbitos en los que estoy especializada son el derecho del trabajo y también dentro del ámbito civil en todo lo relacionado con la defensa del derecho a la vivienda. Nosotros desde estos desahucios creemos que es imprescindible que en el ámbito de la Administración de Justicia se implementen una serie de protocolos que garanticen realmente la tutela sobre este derecho que nosotros estamos exigiendo como movimiento, ¿no? Que es el derecho al final a tener una vivienda digna y a poder contar con unos suministros básicos que nos garanticen pues, un nivel de vida adecuado. Desde esta perspectiva consideramos que es fundamental que existan una mayor aplicación de todos los protocolos que tienen que ver con la defensa de los derechos a la vivienda, sobre todo cuando hay menores residiendo en el domicilio sobre el que va a ejecutarse el desahucio. Aunque es cierto que se puede alegar como una causa de suspensión del desahucio el hecho de que haya menores residiendo en la vivienda, también es cierto que todavía sigue quedando bastante a la discrecionalidad del juez o de la jueza a quien le toque resolver sobre este supuesto. Entonces, lo que queremos es que se pueda aplicar con muchísima mayor normalidad la suspensión de un desahucio cuando hay menores. También creemos que es muy necesario que la suspensión de los desahucios se garantice también cuando no hay alternativa habitacional y sobre todo cuando quien insta ese desahucio es un gran tenedor que no justifica la finalidad por la cual quiere llevar a cabo ese lanzamiento más allá de alegar que es el propietario de esa vivienda. Es decir, los grandes tenedores, ya sean grandes entidades bancarias, ya sean empresas públicas de vivienda o ya sean empresas filiales asociadas a esas mismas entidades bancarias que están desahuciando, al final el único destino que le van a dar a las viviendas sobre las que instan los lanzamientos es básicamente seguir acumulando vivienda vacía. Y por último creemos que la protección respecto de las cláusulas abusivas, que ya es una cosa como que se ha ido implementando, sobre todo también a raíz de las movilizaciones que se emprendieron por parte del movimiento de estos desahucios a nivel estatal y también a raíz de los cambios que se han producido como consecuencia de la jurisprudencia comunitaria, creemos que esa protección se tiene que seguir profundizando en ella. Es decir, que todavía lo que nos encontramos es por parte de los jueces como el intento siempre de modular los efectos de una cláusula abusiva. Si sabemos que hay una cláusula en el contrato de préstamo hipotecario que es abusiva, entendemos que lo que se tiene que hacer es tenerse por no puesta con todas las consecuencias jurídicas que eso tiene, sin estar permanentemente tratando de modular los efectos, como ha ocurrido con las cláusulas suelo, como ha ocurrido con la cláusula de vencimiento anticipado o como ha ocurrido, por ejemplo, con el tema de los gastos de constitución de hipoteca, especialmente con el impuesto de actos jurídicos documentados, que como vimos había una sentencia del Tribunal Supremo que condenó a las entidades bancarias a que abonasen este gasto de constitución de hipoteca y en una situación jurídica sin ningún tipo de precedente se reunieron, dejaron sin efectos esa sentencia para luego cambiar de doctrina y decir que hasta ese momento quien tenía que encargarse del pago de esa cláusula era al final el consumidor. En definitiva, lo que queremos es que desde la Administración de Justicia, pues ya con el marco legislativo que tenemos, sin perjuicio de que sea necesario reformarlo, pero que se pueda dar una mayor protección, una mayor garantía al derecho a la vivienda. Voy a ser breve. Bueno, yo soy Luis Cotarelo de CGT. Bueno, en la parte sindical, nosotros desde CGT estamos apoyando todas las movilizaciones que va a haber en las 8 provincias. Aquí en Granada recordar que la movilización empieza este jueves día 20 a las 10:30 en la Plaza del Triunfo e irá en manifestación hasta la concentración que se ha convocado a las 11 en la Caleta. Y bueno, estaremos apoyando los sindicatos CGT, SAT, USTEA, las marchas de la dignidad, estos desahucios y otros movimientos que se han unido a esta movilización, que bueno, para nosotros como sindicato nos parece que la democracia no tiene sentido en la medida en que se queda en un contenido formal y no se ejecuta todo lo que se supone que está escrito en las leyes, como por ejemplo el derecho a la tutela judicial efectiva de los trabajadores y de las trabajadoras. Y sin esa capacidad, sin esa posibilidad de los trabajadores y las trabajadoras, lo que está pasando, lo que se está generando son situaciones donde la gente está aceptando cualquier tipo de condiciones laborales, se están viendo situaciones muy complicadas por parte de la gente, viéndose vulnerados sus derechos y viéndose violentados incluso en su integridad tanto física como moral y psicológica,
porque no se atreve la gente, no se está atreviendo la gente a demandar y a denunciar algunas de las situaciones que se están viviendo en el mundo laboral, y más en esta situación de pandemia, con el riesgo que supone de quedarte en una situación de exclusión. Si a eso le sumamos que los juzgados no están ofreciendo esa tutela judicial efectiva, porque estamos hablando de que si demandas te pueden llevar a juicio dentro de 2-3 años, pues nos encontramos con una desprotección de los trabajadores y de las trabajadoras que es indignante y que creemos que es suficientemente grave como para que se tomen cartas en el asunto por parte de los poderes políticos, y lógicamente socialmente vamos a movilizarnos porque esto cambie, porque no puede ser, una democracia no tiene sentido con estas condiciones en la justicia. También añadir que el ministro de Justicia y en este caso el ministro de Función Pública ayer anunciaban un plan para intentar estabilizar los empleos públicos de las administraciones públicas. Hay que decir que en la Administración de Justicia nos encontramos con una alta tasa de temporalidad en el empleo público, y nos encontramos con situaciones de falta de recursos, ya no solo materiales, que es en lo que suelen incidir más los ministros, porque es más fácil comprar ordenadores o dotar de programas informáticos, sino está faltando personal, tanto jueces como el personal administrativo, como todo el personal que hace posible que pueda haber esa administración de justicia, y por eso estamos viendo que no funciona, que un país como el nuestro, un país que se llama democrático, no puede tener una justicia defectuosa y una justicia que, como digo, no está funcionando y no está protegiendo a los trabajadores y a las trabajadoras.